Bueno, espero que se vea bien porque el audio del video anterior se veía mal, todo retrasado. Estábamos leyendo el Tanya Sefer Shel Benoni, que hay recursos para ascender personalmente, recursos que tenemos alrededor nuestro, ya sean creaciones de Dios o creaciones del hombre, como lo que es, por ejemplo, la comunicación y la lengua. Para ascender, ¿cómo sería eso? ¿No? ¿Cómo sería ascender con la lengua y con la comunicación? Lo que es mayéutica o dialéctica o lógica. Llegar a un concepto cada vez mejor y acercarse a la verdad. No, uno no puede tener la verdad se puede acercar a la verdad, pero no tenerla. Entonces, por intermedio de premisas entre una y otra persona, se puede, por intermedio de la lengua y la comunicación, se puede llegar a conceptos superiores. También Inga Virol en Selección de Perlas, en una parte habla de que la sabiduría lleva estudio y el estudio lleva la comprensión. Entonces una cosa es leer para uno, comprenderla para dentro de su corazón y deleitarse, porque las lecturas que, que, que yo hago a solas, por ejemplo, sin grabarme, a veces me grabo, ¿sí? Pero se disfruta más las lecturas, viene revisando bien el texto, ¿no? Y uno se deleita, es como que encuentra, como digo, ese saboreo a lo eterno. Y la gente está en otra cosa, la gente o sea, yo me decía, ¿cuál es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Unos me dicen que es un estado, a veces estás bien, a veces estás angustiado, a veces estás loco. Pero ¿en dónde reside la felicidad, no? O la paz, más bien. O sea, y repito, como en los videos anteriores, como dice el Salmo, haz el bien y no hagas el mal. Busca la paz y síguela. Y ahora, ¿qué es hacer el bien? Porque las personas creen que hacen el bien. Creen que hacen el bien. Cuando en verdad están transgrediendo una ley universal, por ejemplo. Yo no digo que cumplas todas las normas divinas si sos un gentil, pero por lo menos no idolatrar, no ser politeísta, ¿no? Y son esas cosas que hacen la sociedad en la que vivimos, que es por culpa de nosotros, que somos idólatras, o la gente común que es idólatra, la gente que labura de lunes a sábados, a domingo, que no observa ni el Shabbat. Ni se acuerda de él, es como un día común. Y porque le pagan doble va a trabajar el sábado.
a la mañana. ¿Cómo empezar a tener un acercamiento con la divinidad y a quién le importa? ¿Y a quién le importa verdaderamente? Porque la gente te dice, no, sí, estoy leyendo filosofía metafísica filosófica. Y no tiene nada que ver con la espiritualidad ni nada de eso, sino que es algo mejor. Pero lo sacaron de otro lado. Todas esas cosas lo sacan de la fuente. De la fuente que la Torá es la luz para las naciones. ¿No es el libro más antiguo, acaso? ¿Mm? Torá quiere decir instrucción. Pero la gente dice, esto lo hago, esto no lo hago, esto sí, esto no. O dicen, estamos bajo la gracia divina. Entonces, no sé, creen que estar bajo la gracia divina es abstenerse a todo. Y Dios quiere que cumplan los preceptos nada más. Que lo ames y amarlo y temerlo. Como dice Coelet, solo cumple los preceptos y teme a Hashem. Y cuanto más sabiduría, más dolor. ¿Por qué? Porque uno con la sabiduría visualiza más y ve la transgresión y ve la consecuencia y sufre. También porque puede venir un juicio. Porque cuanto más sabiduría, más responsabilidad. Cuanto más conocimiento, más responsabilidad. Entonces, si vos sabes que estás transgrediendo y tenés la conciencia de que estás transgrediendo, o sos porfiado en el mismo error siendo consciente, todo vuelve. Si mentís una vez, si mentís 2 veces, si mentís 3 veces, 4, 5, 6, 10, 100, 800, la gente va a dejar de creer en tu palabra. Hay veces que se puede mentir y hay veces que no se puede mentir. Se puede mentir cuando tiene que haber paz, cuando se puede mentir para que haya paz entre hombre y mujer, o entre hombre y hombre, o entre mujer y mujer. Se puede mentir para que haya shalom, para que haya paz, o para preservar la vida de otro, o de uno. Porque lo primero es preservar la vida, y esto no te lo enseña, esto no te lo dicen. ¿Qué te dice el cristianismo? Está bien, yo no estoy en contra del cristianismo, pero el cristianismo no tiene herramientas, ni siquiera leen, ni estudian. Está bien, está la teología donde estudian griego, latín y esas cosas raras, que es todo politeísmo grecorromano. Porque en verdad, ¿de dónde salió la fuente? La fuente salió de Sion, ¿no? ¿Cómo elevarse por intermedio de la comunicación con la vestimenta del pensamiento, con el vehículo de la comunicación y la lengua? ¿Cómo subir, elevarse?
el elevarse, ahí ya están dando mal esto. ¿Cómo elevarse? Por el árbol de la vida, subir y bajar por los 22 senderos y los 10 dígitos, las 10 sefirot. ¿Cómo subir un pensamiento? La Torá nos hace concretar la naturaleza de nuestra alma, concretar, como estaba leyendo recién en el video anterior, el Tania, la Torá viene de arriba hacia abajo. Es una forma de elevarse de arriba acá abajo. Y después tenemos la otra forma de elevarnos de acá abajo hacia arriba, utilizando los recursos del creador o que hizo el hombre para crecer espiritualmente, para elevarse, para tener una moral bien fundamentada, para tener una ética, un usar, una disciplina. Y uno me dice, no, el servicio a Dios. ¿Qué servicio a Dios? Yo no quiero servir a Dios. Yo quiero dirigirme bajo el dictamen de mi propia experiencia. Sí, la experiencia te puede servir, pero ¿dónde está esa luz que ilumina el alma intelectiva, el entendimiento? En medio de tantas tinieblas, ¿quién te dice la verdad? La verdad es una cuestión personal, es un problema filosófico, pero ¿cómo llegar a la fuente verdadera? Tenemos los libros de los líderes, del Rebbe, ¿por qué no hacer caso? Está bien, están los cristianos que tienen a Jesús, siguen las enseñanzas no de Jesús, sino de los discípulos de Jesús que le escribieron 100 años después de la muerte de Jesús, que resucitó, no sé. Ellos tienen, se olvidan de quién le puso el alma en las fosas nasales y creen en lo que no tienen que creer. Es así de fácil. Por eso el mundo está loco. Por eso hay basura en la calle, por eso los mares están intoxicados, por eso falta agua, porque tampoco hay un año donde se deje, como en la festividad de jubileo, me parece, en el que se tiene que dejar crecer toda la maleza, todo lo que venga en la tierra, un año aunque sea, después en el 7.º año, de dejar la tierra que crezca lo que crezca, y después sí cultivar y plantar, después decir cada 7 años. Y la gente nada de nada, no cumple nada, no cumple con nada. Se descansa el domingo. ¿Por qué el domingo? ¿Quién decretó que el domingo no se trabaja? Es cuando empieza la semana el domingo, en realidad. Vino Constantino y dijo, está bien, ponemos como oficial el cristianismo.
Y el domingo, que es día del sol, Sunday, adoración al sol, no se trabaja. Imagínense en el mundo en que estamos. Y suceden estas cosas, sucede caos. Ya no tengo más nada que hablar. Creo que en estas charlas hablé demasiado. Otros días voy a hacer otras charlas. Pero es eso. O sea, ¿qué estás siguiendo? ¿Te pusiste a pensar racionalmente, conscientemente, qué cosa estás viendo y siguiendo? ¿Quién lo dijo y cómo lo dijo? ¿Y qué? Porque lo que dijo Pablo de Tarso es santo. Porque lo dijo un hombre como Pablo de Tarso que murió, es inspiración divina. El Zohar no es inspiración divina, entonces el Tanya no es inspiración divina. El Sefer Yetzirah tampoco es inspiración. Entonces acá se respeta la santidad. Pero en el cristianismo no, hablan en lenguas, creen en lo que dijeron los hombres, los discípulos de Jesús, en lo que dijeron los hombres. Y el mundo está así está el mundo, como lo dejaron. De nada sirvió los sabios que estuvieron antes, de nada sirvió los filósofos que estuvieron antes, los pensadores, los intelectuales, porque el sistema está corrompido. Entonces hay que volver a renacer, un nuevo Bereshit. Cada día cada instante, cada minuto es un nuevo Bereshit, un nuevo comienzo. Empezar de nuevo, de una vez por todas, y empezar a hacer las cosas como tienen que ser. Estudiar, leer, practicar, accionar. Porque dice, esta cosa está muy cercana a ti, en tu boca, en tu corazón, y para que las hagas. Deuteronomio. Para que las hagas. Deuteronomio pero está en tu mismo libro. Y no lo haces, no lo cumplís ni en tu corazón, ni en tu pensamiento, ni en tu palabra, ni... No lo hacen. La gente sale por acá y veo que se está fumando un porro, veo gente que está tomando cerveza en la vía pública, y que solo piensa en el placer carnal. Donde la puede meter, la mete. Bueno, igual. Estaba con el capítulo 35, que salió mal el audio anterior. De Sefer Shel Beinonim. Vamos a ver un poco. Capítulo 35 dice: antes de comenzar el capítulo 35 nos resultará útil recordar una vez más que el Tanya se basa en el versículo porque esta cosa, la observancia de la Torá y los actos de bien, los actos honestos, los actos de bien. ¿Qué son los actos de bien?
ayudar al próximo, darse de acá, caridad, privar la vida, escuchar al otro, todo lo que sea para bien, acompañar al otro. Porque esta cosa, o sea, la observancia de la Torá y las mitzvot, están muy cercanas a ti en tu boca y en tu corazón para que las hagas. Deuteronomio 30:14 está en tu Antiguo Testamento. Es que no supieron dilucidar los mandamientos que están dentro del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. Este versículo afirma que el cumplimiento de la Torá, el cumplimiento de la Torá es logrado fácilmente por intermedio de las tres formas de expresión del hombre, llamadas también vestimentas. El pensamiento es una vestimenta que está en tu corazón, el habla es una vestimenta en tu boca, la acción es una vestimenta para que las hagas. O sea, estos son vestimentas. El pensamiento, el habla y la acción, vestimentas. Bracetania 1, capítulo 4. Vamos a ver. Las vestimentas del alma divina, el pensamiento, el habla y la acción en Torá y los actos de bien, su ventaja sobre Nefesh, Ruach, Neshama mismo. Aprender a Dios a través aprender a Dios a través de la Torá, el abrazo del Rey. Vamos a verlo. Suena interesante. Capítulo 4 dice así: además de las 10 facultades, cada alma divina, Nefesh Elokit, posee 3 vestimentas. El alma divina posee 3 vestimentas. Una nota que dice: el alma posee 3 poderes auxiliares, que son sus instrumentos de expresión. Como las vestimentas del hombre pueden ponerse o quitarse, cuando el alma utiliza cualquiera de estos 3 poderes, está vestida en él. Cuando no los utiliza, está desvestida de él. También, así como las vestimentas expresan la belleza e importancia de quien las viste, del mismo modo, cuando el alma se viste con estas vestimentas y las utiliza, hallan expresión su intelecto y sus emociones. Además de las 10 facultades, cada alma divina posee 3 vestimentas. Estas son el pensamiento, el habla y la acción, tal como hayan expresión en los 613 mandamientos de la Torá, porque cuando una persona cumple activamente todos los preceptos que requieren acción física, por ejemplo, se pone tefilín o viste tzitzit, etc., y con su poder de habla se ocupa con explicar todos los 613 mandamientos y las leyes que gobiernan su cumplimiento, o sea, la palabra de la persona está ocupada con el estudio de la Torá, que incluye la exposición de los mandamientos. Por ejemplo, el tratado talmúdico de Berajot trata de los mandamientos y leyes de las bendiciones. El tratado del Shabbat trata de los mandamientos y leyes de observancia del Shabbat, etc. Las leyes que gobiernan su cumplimiento, y con su poder del pensamiento comprende todo lo que es capaz de entender en el Pardes de la Torá. La palabra Pardes, cuyo significado literal es huerta, es empleada aquí como acróstico de 4 palabras hebreas: Pshat, Remez, Drush y Sod, que significan respectivamente el sentido simple primero, después el sentido alusivo, después el sentido homilético y después el sentido esotérico.
los 4 niveles de interpretación bíblica desde la Torah. Entonces todos los 613 órganos de su alma están investidos en los 613 mandamientos de la Torah. Tal como el cuerpo humano consiste de 248 órganos y 365 vasos sanguíneos, correspondiente con los 248 mandamientos positivos de la Torá y sus 365 mandamientos negativos, en total 613, el alma comprende similarmente 613 órganos. La contraparte espiritual de los 613 órganos corporales, correspondiendo cada uno de ellos a un mandamiento específico. Cuando el alma abraza todos los 613 mandamientos a través de sus 3 vestimentas, pensamiento, habla y acción, entonces todos los 613 órganos del alma están investidos en los 613 mandamientos, cada órgano del alma con su mandamiento afín. Nótese el énfasis delante del Rebbe en la palabra todo. Todos los preceptos que requieren acción física, explicar todos los 613 mandamientos, todo lo que es capaz de entender. Si sus vestimentas no incluirían a todos los 613 mandamientos, si él omitiera un mandamiento específico, entonces el correspondiente órgano del alma quedaría privado de su vestimenta de misvá, de la acción de bien. De modo que vemos en un plano general de qué manera el cumplimiento de todos los mandamientos con el pensamiento, el habla y la acción viste a todo el alma en todos los 613 mandamientos de la Torah. A continuación, el Alter Rebbe proseguirá especificando cuáles componentes del alma están investidos a través de qué vestimentas específicas. Dice específicamente el Chabad, o sea, sus facultades intelectuales, como Binah, o sea, sabiduría, entendimiento y comprensión de su alma, está investido en la comprensión de la Torá. Específicamente el Chabad de su alma está investido, está dentro en la comprensión de la Torá. Está investido en la comprensión de la Torá, que él comprende en los 4 niveles del Pardes de la Torá. En los 4 niveles que se puede leer la Torá, entender la Torá, hasta el máximo de su capacidad mental y conforme la raíz de su alma en lo alto. La capacidad mental de la persona determina cuánto podrá comprender. La raíz de su alma determina el área en la Torá para la cual tendrá la mayor aptitud. Por ejemplo, aquel cuya alma se relaciona con el nivel de Pshat seguramente comprenderá el significado llano de las palabras de la Torá. El Rashi, por ejemplo. Un alma relacionada con Remes profundizará hasta el estrato del significado implícito subyacente en las palabras y así sucesivamente. Cuando la persona comprende la Torá hasta el máximo de su capacidad mental, los componentes de Chabad de su alma están investidos en la vestimenta del pensamiento de la Torá, o sea, el pensamiento tal como se relaciona con la Torá. El pensamiento tal como se relaciona con la Torá. Interesante que nuestro pensamiento está relacionado con la Torá. Y las midot a saber, o sea, las cualidades a saber, las emociones de temor y amor a Dios, junto con sus ramificaciones y derivados, están investidas en el cumplimiento de los mandamientos de acción y de palabra, significando de palabra el estudio de la Torá, que es equivalente de todos los mandamientos.
Esto está en Mishnah Pea 1.1. Acá está lo que dice, ¿no? El estudio de la Torá, que es el equivalente de todos los mandamientos, porque el amor es la raíz del cumplimiento de la totalidad de los 248 mandamientos positivos. De él emanan y sin él no tienen verdadero sostén, porque aquel que los cumple en verdad es el que ama el nombre de Dios y desea sinceramente unirse a él. No se puede unirse verdaderamente a él si no es con el cumplimiento de los 248 mandamientos positivos. En la nota que dice, de modo que el amor a Dios y el deseo de unirse a él dictan que se observen los mandamientos. ¿Por qué solo es posible unirse a Dios a través del cumplimiento de los mandamientos? Porque estos son, puntos suspensivos, porque estos son los 248 órganos del Rey. Esto está en Tikunei Zohar, Tikun 30, Dios es Rey del Universo. Para decirlo de alguna manera, tal como se ha explicado en capítulo 23, en otra parte, dice una nota, tal como cada uno de los órganos del ser humano es un recipiente. Cada uno de los órganos del ser humano es un recipiente para el poder particular del alma que se inviste en él, que está dentro de él. Por ejemplo, el ojo es un recipiente para el poder de la vista, el oído para la audición, etc. Del mismo modo, cada mandamiento es un recipiente para un aspecto específico de la voluntad de Dios, la voluntad suprema, que se inviste en el mandamiento particular. Cada mandamiento expresa no solo la voluntad suprema de que se ejecute un determinado acto, sino también los detalles de su observancia. Así se entiende que al cumplir los mandamientos la persona logra la unión con Dios, cuya voluntad expresan. Esto resulta pues que el amor a Dios se inviste o expresa en el cumplimiento de los 248 mandamientos positivos de la persona. Es la raíz y fuerza vital de ellos, lo que la conduce a observarlos con la totalidad del ser. Pues cuando uno ama a Dios y desea unirse a Él, cumplirá sus mandamientos tal como haría una tarea para un amigo amado, con gozo y celo y con todo su ser. Lo dejo hasta ahí. Gracias.